Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir. Yo no quiero ocupar mucho tiempo, voy a hacer una breve introducción, presentación del libro para quienes no hayáis tenido la oportunidad de leerlo todavía. Y después voy a abrir unas preguntas también al final. Bueno, voy a glosar las virtudes del libro, por supuesto, como me corresponde. Y luego voy a plantearles algunas preguntas al final para que den pie también a un diálogo con vosotros, con el público. Tenemos como una horita, ¿no?, para hablar con los autores, así que eso, no quiero comerme mucho tiempo. Bueno, el título del libro resume muy bien la totalidad del contenido. ¿Por qué pensamos lo que pensamos o por qué creemos controlar lo que pensamos, ¿no? Que como dicen Javier y Vicente a lo largo del libro, ¿no?, cómo creemos ser dueños de nuestros pensamientos cuando en realidad no lo somos, ¿no? Y en qué sentido argumentan ellos que no somos dueños de nuestros pensamientos. Lo que hacen es, de una manera muy amena, pero muy rigurosa y sistemática, basada en un montón de evidencia empírica, tanto de las ciencias cognitivas como de la neurociencia, como de las ciencias sociales, recorrer todos los aspectos que hacen que nuestro razonamiento en muchas ocasiones sea un razonamiento automático que nos hace vulnerables a ciertos razonamientos que creemos que poseemos, ¿no?, de los que somos dueños. Y el subtítulo resume muy bien tres aspectos de esta pregunta general, ¿no? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Cómo razonamos los humanos? ¿Por qué nos equivocamos tanto? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Son tres preguntas que de forma recurrente, desde distintas perspectivas, se van planteando a lo largo del libro. La primera pregunta, ¿cómo operan los sesgos?, es la que ocupa la mayor parte del núcleo articulador del libro, ¿no? Lo que van haciendo es describir, identificar los distintos sesgos de toda naturaleza, ópticos, o las distintas vulnerabilidades, ¿no?, automatismos, qué hábitos de pensamiento que, digamos, atraviesan nuestro razonamiento, tanto desde sesgos ópticos hasta sesgos cognitivos, hasta la influencia, pasando por la influencia de las emociones, de la corporalidad, del contexto social, del cansancio corporal. Es una obra muy completa que, como digo, no se queda solo en una dimensión cognitiva de estos sesgos, sino que trata de articular de una manera muy filosófica. Entonces, y en este sentido se nota mucho que hay un filósofo y un científico escribiendo el libro. Hay un científico que aporta toda la evidencia empírica, ¿no?, de forma, como digo, sistemática y rigurosa, y hay un filósofo, bueno, se nota que lo hacen obviamente en diálogo, pero hay un filósofo que articula, ¿no?, que conecta todas las evidencias y todos los temas, y que recurrentemente ambos reutilizan los mismos ejemplos para examinarlos desde diferentes perspectivas, ¿no?, con lo cual se vuelve, a pesar de ser un tema muy complejo, se vuelve muy accesible, ¿no? En ese sentido, como digo, el libro tiene muchas virtudes, en el sentido de que no es un libro simplemente de divulgación científica, no es un libro de divulgación de neurociencia o de divulgación de ciencias cognitivas, sino que es un libro con aspiraciones, con una aspiración filosófica que no renuncia a la divulgación. Además, ofrece una visión que no es maniquea de la razón, ¿no? No apuesta ni por esta visión purista de la razón, ¿no?, como esa gran entidad deciosesca, ¿no?, que está afectada por los sesgos de nuestras emociones, ¿no?, pero que podemos salvar de los sesgos de nuestras, digamos, que no corresponden a la razón misma, sino que está mediada de forma necesaria y natural, ¿no?, por las emociones, por el cuerpo, por el contexto social, económico, político. Y además, una idea que me ha gustado a mí mucho del libro también es que tiene un enfoque democrático y transcultural, ¿no? Muestra cómo todas estas vulnerabilidades nos atraviesan a todos necesariamente y no podemos liberarnos de ellas si no es a través del propio conocimiento de las mismas, ¿no? Y ahí tiene esa aspiración, digamos, también educacional, ¿no?, de mostrar aquello que nos hace esclavos de nosotros mismos, ¿no?, precisamente para aspirar a, de alguna forma, contribuir a liberarnos, ¿no?, de los sesgos de que atan a nuestra propia razón. Yo soy filósofa de la ciencia y me ha encantado también el uso de la ciencia en este libro. La ciencia tiene un doble papel en esta obra. Por un lado, es la fuente desveladora de sesgos, ¿no? Hay un recurso constante, como decía, a la neurociencia, a las ciencias cognitivas, a la psicología, que revela precisamente cómo operan estos sesgos, pero también la ciencia es víctima de estos mismos sesgos, ¿no? Y ahí aparecen reflexiones también muy interesantes sobre cómo la ciencia misma, ¿no?, que es la empresa
digamos, de la razón por antonomasia, ¿no? Que se supone que está precisamente liberada de todos ellos, es también víctima de las mismas, aunque tiene herramientas para controlar la influencia de estos sesgos. Hay, de hecho, un último capítulo muy interesante sobre la verdad y la mentira, ¿no? En tiempos de posverdad, cómo todas estas vulnerabilidades cognitivas afectan también a la percepción ciudadana de la información. Ahí, al final, quiero preguntarles algo al respecto de eso. Y Vicente y Javier se plantean también dos grandes preguntas, ¿no? Una vez identificados todos estos sesgos que hacen que pensemos de forma que creemos controlar, pero que en realidad está atravesada por automatismos de muy diversa índole, ¿no? Que ahora ilustrarán ellos en su intervención, se plantean también la pregunta sobre el origen de esos sesgos, ¿no? ¿De dónde vienen esos sesgos? Y ahí quería yo dejar abierta la pregunta más que responderla, ¿no? ¿De dónde proceden esos sesgos? Si consideráis que todos los sesgos son universales y transculturales, todos los sesgos de los que habláis en vuestro libro nos atraviesan a todos necesariamente, y si nos atraviesan a todos necesariamente porque tienen un origen ancestral, evolutivo, ¿cómo podemos liberarnos de ellos, ¿no? Si es que verdaderamente nos atraviesan a todos, o si hay otros sesgos que son también contextuales, que dependen de contextos culturales, políticos, sociales, y que en ese sentido podemos transformar las vulnerabilidades, ¿no? y volverlas fortalezas, ¿no? A través del conocimiento y de distintas herramientas para controlarlas. Eso por un lado, y esa pregunta, la pregunta por el origen, está relacionada también con la pregunta de naturaleza más pragmática que se hacen al final del libro y que ya os lo comenté en otra ocasión, creo que abre un camino para otro libro, ¿no? Sobre qué hacer con este conocimiento, ¿no? Una vez que hemos identificado el funcionamiento, ¿no? de todos estos automatismos de nuestra razón, qué hacemos con este conocimiento, especialmente sabiendo que otros, como por ejemplo las grandes empresas tecnológicas, ya están haciendo uso de ese conocimiento, ¿no? Es decir, ya recordaba hoy en casa pensando en la presentación cómo en los años 90 estábamos obsesionados con la publicidad subliminal, ¿no? ¿Os acordáis de eso, ¿no? Que intentábamos ver en los cines a ver quién se daba cuenta de si había un anuncio de Coca-Cola, ¿no? Porque se suponía que en las partes, ¿no? previas al inicio de la película se utilizaba la publicidad subliminal y nos parecía algo denunciable, ¿no? Bueno, de hecho hubo denuncias en Estados Unidos sobre el supuesto uso de publicidad subliminal y, sin embargo, hoy las grandes tecnológicas reconocen abiertamente que explotan de manera sistemática nuestros sesgos cognitivos con propósitos comerciales, ¿no? Nadie se oculta ni nadie se plantea denunciar a Meta por estar explotando nuestras vulnerabilidades cognitivas, ¿no? Han pasado apenas 30 años, ¿no? Y ha cambiado mucho la percepción ética ciudadana, ¿no? del uso político y económico de la estructura de nuestra razón, ¿no? De la razón humana. Y mi pregunta entonces iba más por mi última pregunta, quería interrogar sobre eso, ¿no? Sobre el futuro, hacia dónde proyectáis continuar con este libro, ya que todo este trabajo, cómo podría usarse tanto en un terreno educativo como en un terreno más político, ¿no? ¿Habría que regular el uso declarado de la información sobre nuestra vulnerabilidad cognitiva? Cómo hacerlo, qué instrumentos, y especialmente teniendo en cuenta que, como mostráis una y otra vez en los distintos ejemplos a lo largo del libro, el conocimiento de los sesgos, el autoconocimiento de los sesgos no nos hace libre de ellos, ¿no? No hay forma, tenéis muchos ejemplos que lo ilustran muy bien, ¿no? De automatismos de percepción, ¿no? De automatismos ópticos en los que, por más que nos expliquen que dos líneas son del mismo tamaño, somos incapaces de verlas del mismo tamaño, ¿no? ¿Qué hacemos entonces con ese conocimiento si el conocimiento no nos libera del sesgo mismo? Ya digo, tanto en un terreno educacional, cómo se podría plantear en un sentido más práctico, como en el terreno más político. Y bueno, creo que con esto es suficiente para comenzar la conversación. Y nada, a Laura le encanta ponernos deberes. Estamos presentando un libro y quiere que le hablemos de qué vamos a hablar en el siguiente. No es ni... Pero muy bien. Dale. No, empieza. Empiezo yo. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Hace un fresco maravilloso en Madrid, así que habréis agradecido el paseo. Esperemos que nos dejen estar aquí un buen rato. Sí, aquí se está bien. Uy, ¿por dónde empezar? Has hecho muchas preguntas muy interesantes. Yo empezaría
quizá explicando también un poquito más esto de los sesgos, que es un sesgo, porque la palabra aparece a todas horas, ¿no? Aparece también la palabra automatismo. Es esta idea de que es decir, el corazón os late sin que prestéis atención a ese hecho, ¿verdad? El corazón hace sus cosas. Respiráis sin pensar. Andáis por ahí, camináis sin prestar demasiada atención. Hacemos muchas cosas sin prestar atención. Pero es que el cerebro también. O sea, el cerebro, por ejemplo, construye la experiencia consciente, construye la percepción visual. Están entrando unos fotones que están afectando unas neuronas en la retina y estos están mandando unos impulsos eléctricos al cerebro y el cerebro está construyendo vuestra percepción visual de lo que está pasando aquí. Y está manejando vuestra atención. Y si de repente hubiera un ruido muy fuerte allí en aquella esquina de allí, os giraríais y el cerebro automáticamente iría allá. Si yo cogiera esta botella y la tirara al público, no lo voy a hacer, os apartaríais, ¿no? No os pondríais a reflexionar, uy, parece que un objeto contundente se acerca a mí a gran velocidad. No es un pensamiento consciente, es una reacción automática. Cuando vais al cine a ver una película de terror, estáis allí sentados, estáis viendo la película, y os alteráis, os asustáis, se acelera el corazón, a pesar de que sabéis, racionalmente, reflexivamente, que estáis sentados en un cine comiendo palomitas y no os va a pasar nada. Pero la amenaza percibida, aunque sea ficticia y en una pantalla, como hay canales que son automáticos, como hay el cerebro percibe eso y provoca una reacción. Es decir, el cerebro hace muchas cosas en modo, digamos, piloto automático. ¿Por qué? Porque le interesa, porque nos interesa como animales reaccionar rápidamente a las cosas que nos pasan, porque tenemos que tomar decisiones con poca información, porque a veces si percibimos un peligro o medio peligro o un potencial peligro o la sombra de un peligro, nos interesa más reaccionar que pararnos a pensar a ver si realmente hay peligro o no hay peligro. Porque si ahora saliéramos a la calle y hubiera una multitud corriendo despavorida, nos sumaríamos a ella. No pararíamos a alguien, oiga, perdona, ¿ustedes por qué corren? No, pues tú correrías y luego ya, si eso preguntamos, ¿verdad? Entonces, el problema es que para tomar todas estas decisiones de manera rápida y con poca información, lo hacemos con reglas aproximadas, se llaman reglas heurísticas. El cerebro hace un poco las cosas a ojo, aplica algoritmos sencillitos para darnos una intuición, una respuesta automática. Y al hacerlo así son reglas imperfectas que a veces inducen a error. Y eso es lo que se llama el sesgo cognitivo. Una cierta tendencia al error porque tenemos, digamos, de serie, ¿no? Unos algoritmos que hacen cosas, las hacen bastante bien, son bastante buenos, nos han traído hasta aquí como especie, nos mantienen vivos en el día a día, pero también tienen una cierta probabilidad de error. Eso es el sesgo cognitivo. Sí, la desviación. La desviación. Bueno, antes de seguir, gracias y buenas tardes. Gracias por la presentación y gracias a la Fundación Ortega Marañón por acogernos. Efectivamente, la cuestión es, una vez conocemos este tipo de sesgos, ¿qué hacemos? No solamente este tipo de sesgos, sino en un aspecto más general. Una vez conocemos el hecho de nuestras vulnerabilidades, ¿qué hacemos a partir de nuestras vulnerabilidades? Efectivamente, una de las cuestiones que plantea Laura es hasta qué punto el conocer esas vulnerabilidades, hasta qué punto protege, ¿no? Podríamos decir, o compensa o enjuga, digamos, esa distancia con respecto al error. Pues hasta cierto punto, y habría que ver, por ejemplo, cómo en determinados ámbitos, en determinado tipo de sesgos, es más fácil operar sobre ellos, por ejemplo, los sesgos de tipo cultural. Los sesgos de tipo cultural o de tipo social, de tipo ideológico, etcétera, se pueden intervenir y se pueden ir modificando, ¿no? Precisamente para compensar su incidencia, ¿no? Por poner el ejemplo más conocido de estos sesgos culturales es el sesgo de género, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero
Yendo a la cuestión de los sesgos cognitivos, podríamos establecer la diferencia entre si una vez ya los conocemos, se pueden hacer dos cosas con ellos. Se puede tratar de explotar esas vulnerabilidades que nos atraviesan, que nos condicionan a cualquiera, explotarla con propósitos espurios, básicamente, es decir, o mercantilizar nuestra vulnerabilidad o tratar de convencernos a partir justamente de nuestra vulnerabilidad, no a partir de nuestra capacidad discriminatoria de aquello que creemos que es bueno o que es malo, o que es verdad o que es mentira. Se puede hacer ese tipo de cosas que son particularmente explotadas por el mundo digital, el mundo de las adicciones en general, explota este tipo de recursos, el mundo de la publicidad, el mundo del neuromarketing, etcétera. Todo esto se basa en muy buena medida en ver por dónde se nos puede modificar la percepción, porque esto también es importante, la percepción de las cosas y el procesamiento cognitivo que hacemos de ella. Con lo cual llegamos a conclusiones muchas veces equivocadas. O otra cosa que se puede hacer, que es lo que nosotros hemos tratado de hacer con el libro, es con el libro y con lo que da lugar al libro, que son también muchas actividades, muchos cursos, muchas charlas, un proceso que lo que Vicent llama alfabetización cognitiva. Es decir, en la medida en que sabemos esto, tratemos justamente de que ese conocimiento se divulgue críticamente, no como una curiosidad, sino precisamente conectándolo a hechos concretos de nuestra vida cotidiana y hechos que son significativos en nuestra vida social. Y justamente abrir el debate de, en la medida en que esto es así, que es una cosa que nos afecta a todo el mundo, ¿no sería razonable efectivamente tratar de protegernos de alguna forma también colectiva frente a esa exposición a tecnologías, por ejemplo, en este caso, a tecnologías de gran desarrollo que son capaces de alterar los comportamientos, las percepciones, la comprensión de las cosas de una forma extraordinariamente poderosa, ¿no? Mi opinión es que sí, es que habría que hacerlo. Es decir, yo creo que la cuestión de la intervención política, administrativa, sobre, en este caso, por ejemplo, por poner el caso más claro, el de las redes sociales, algún tipo de regulación no basada en sus contenidos. Desde mi punto de vista, no se trata, cuando digo político me refiero desde la instancia administrativa, no me refiero por cuestiones de contenido político, sino por el que el diseño está dirigido a captar la atención por vía de la manipulación. Y sabemos que eso tiene consecuencias graves en la salud de las personas y en el equilibrio psíquico de la población. Y particularmente de la población más vulnerable. Esto es, la población más joven y que tiende además a exasperar determinado tipo de comportamientos. Entonces, yo creo que ahí el enfoque tendría que ver con una cuestión de salud pública. Es decir, de la misma manera, el ejemplo que pongo siempre es, de la misma manera que no aceptamos ya, desde hace muchas décadas, en ningún lugar que nos planten una industria química en el centro de la ciudad, aunque sea un negocio, en nombre de la libertad de empresa, no aceptamos eso. Del mismo modo que no aceptamos que se venda whisky en la cantina de un colegio, aunque sea un negocio, aunque pudiera serlo, etcétera, etcétera. Es decir, montones de cosas que podríamos, que sencilla y llanamente no están reguladas, justamente, están reguladas. Esas actividades no es que estén prohibidas, están reguladas y se tienen que hacer en determinadas condiciones y en determinados sitios. Creo que esa analogía nos podría servir para entender
también para acceder o para plantear un camino de precaución y de protección de la salud pública digital, podríamos decir, ¿no? Podríamos decirlo de esta manera. Bueno, yo quería, antes de que se me olvide, que es una pregunta que os quería hacer al principio, quería preguntaros cómo ha sido, que además no os he hecho esta pregunta tampoco en privado, cómo ha sido el proceso de escribir mano a mano un científico y un filósofo un libro como este y en qué se nota. Es decir, porque creo que no se me ocurría de hecho ningún libro. O sea, normalmente los libros de divulgación científica son escritos o bien por un científico, normalmente ya al final de jubilado. En decadencia. Que divulga el conocimiento académico que ha producido durante toda su vida, ¿no? Y hace un esfuerzo de traducción para el gran público, pero que no tiene aspiraciones filosóficas, o que la filosofía es una filosofía muy espontánea, ¿no? La filosofía espontánea de los científicos, que decía un filósofo. O bien, mano a mano también, estoy pensando en un libro, por ejemplo, de un filósofo de la ciencia que ha escrito mano a mano con una periodista científica, ¿no? Que le ha ayudado, de nuevo, a traducir los contenidos a un público más amplio, ¿no? Pero no es habitual esta interacción en libros dirigidos al gran público. Sí lo es en mi campo, por ejemplo, filosofía de la ciencia, es muy habitual escribir entre filósofos y científicos, pero no es habitual en libros de esta naturaleza esa colaboración. Bueno, lo voy a plantear en positivo. Por favor. por el bien de mi disciplina. Que digamos que has aprendido de la filosofía y en qué has tenido que ceder también, ¿no? Y en qué ha sido distinto de cómo habías concebido tú, porque creo recordar que el proyecto originalmente del libro era tuyo, ¿no? Porque habías hecho, bueno, tú hiciste un doctorado en neurociencia o tenías esa idea rondando y empezó el diálogo con Javier, ¿no? Y se fue transformando en otra cosa, imagino, ¿no? En esa interacción. A ver, el proceso de escritura fue un parto. No, es broma. Digo, pues no tenía esa percepción. No, fue todo muy amigable. Hay que contar también cómo empezó esto. A ver, esto empieza en un BlaBlaCar, en el año 2019, en el que nos conocemos Javier y yo. Coincidimos en un BlaBlaCar, en un viaje en coche compartido hacia Valencia. Empezamos a hablar. En ese coche había 2 personas más que no dijeron ni mu. Hablábamos él y yo. Y desde ese momento que ya no hemos parado de hablar. Yo cuando hablo con Javier aprendo mucho y voy buscando que se me vayan pegando cosas. Porque a mí me gusta, Aparentar, ¿no? me gusta aparentar. Entonces yo aprendo por ósmosis y por imitación. Entonces voy aprendiendo, cuando hablo con Javier aprendo. Hasta el punto de que vuelvo a casa y mi mujer me dice, ya has estado hablando con Javier. Y digo, es verdad, sí, se nota. Y digo, ¿ves? Y me alegro que se note. Esto empezó, y yo creo que, efectivamente, como dice Javier, tenemos perspectivas que son complementarias. Hemos tenido muchas conversaciones, muchas discusiones en las que muchas veces nos dábamos cuenta de que estábamos hablando de la misma cosa, pero desde puntos distintos o con términos distintos o con enfoques un poco distintos. Y ese ejercicio de encontrar el lugar común, de encontrar las palabras que nos permitan a los dos entender la cosa, digamos, verlo desde el mismo enfoque, pues ha sido muy, muy enriquecedor, la verdad. ¿Y qué más te quería decir? El proceso de escritura, bien. Nos llevamos muy bien, Javier y yo. Sí. Nos decimos verdades como puños, pero nos sienta bien. Quiero decir, no andamos con milongas. Pero con mucha naturalidad. Con mucha naturalidad. Quiero decir, yo escribo cosas que a él le parecen inasumibles y que hay que quitarlas. Él escribe cosas que a mí me parecen inasumibles y hay que quitarlas. Y no me avisa y ya está. Y no le aviso y ya está. La quito y Santas Pascuas, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión de que entre los científicos, y no sé si habrá, creo que sí hay científicos en el público, ¿no? Digamos, la ideología dominante entre los científicos en relación a la ciencia es la del cientificismo, ¿no? Sí. Digamos, la idealización de la ciencia como una empresa, como la gran empresa de la razón, de hecho, ¿no? Y entonces las obras de divulgación de científicos tienden a divulgar las grandes evidencias, ¿no?, que nos aporta la ciencia, en general con un espíritu muy poco crítico sobre la ciencia misma, y ahí no incurrís en el libro en esa caricatura, yo creo, de la ciencia. Y además siempre con un puntito paternalista. Totalmente, sí. Y entonces ahí, eso no lo hacéis en el libro, afortunadamente tengo subrayados varios párrafos donde precisamente adoptáis una posición mucho más distanciada, ¿no?, y crítica, introducís mucho la crítica política también. Ya insisto en que no es
no es un libro de divulgación de experimentos de ciencias cognitivas, ¿no? Sino que es una reflexión filosófica sobre las vulnerabilidades que atraviesaron nuestra razón, ¿no? Y eso es un proyecto filosófico, no de recopilación de evidencias. Entonces ahí creo que esa interacción crítica se nota en ese planteamiento de la cuestión que, ya digo, que está muy alejado de otros planteamientos más tradicionales. A ver, sí, o sea, en inglés tiene una expresión que es to eat humble pie, es comer del pastel de la humildad, ¿no? Que es cuando te toca enfundártela, que diríamos en castellano, ¿no? A mí me pasa con Javier, quiero decir, es verdad que la formación de los científicos, y esto es una crítica, tiende mucho al cientificismo. Yo creo que salimos de las facultades con excesiva arrogancia, y todas las carreras de ciencia se beneficiarían de una asignatura de filosofía de la ciencia, para empezar. Y entonces sí que es verdad que muchas veces en la discusión con Javier una de las cosas que aprendo es a bajarme del burro. Y además es un sesgo, quiero decir, es un sesgo a veces inconsciente, sencillamente por cómo desde mi disciplina se atacan ciertas cosas o te aproximas a ciertas cosas, te salen frases que a veces, claro, que luego Javier, pues incluso en el manuscrito, ¿no? Dice, bueno, aquí has dicho esto, pero esto hay que matizarlo un poquito, ¿no? Y es verdad, y ahí aprendo muchas cosas. También es verdad que si te has pasado de la física a la neurociencia, como hice yo, ya te has bajado de 2 o 3 burros. Porque ya has empezado a ver que ¿sabes? Las cosas ya no son tan claras. Es que las ciencias cuantitativas son muy sufridas, porque claro, te permiten unos niveles de exactitud y de tal, o pretensiones de exactitud, que cuando ya te metes en el campo de la biología y ves que las cosas estás siempre en la escala de grises, pues ya tienes que ir con más cuidado. Sí, para mí ha sido una experiencia ha sido y está siendo, ¿no? En el recorrido del libro muy gratificante y muy natural. O sea, fundamentalmente lo que a mí me ha resultado me resulta todo muy espontáneo y muy natural. De manera que, fundamentalmente, desde el principio, por una cuestión. Yo creo que una de las cosas que nos une y que luego ha forjado también nuestra amistad es la curiosidad. Somos 2 personas que tenemos bastante curiosidad por bastantes cosas. Entonces, y en la medida en que la curiosidad te va llevando, cuando tienes la posibilidad de pronto, no sé, te cruzas con alguien que sabe cosas que tú no sabes, pues es una suerte. Entonces, pues mira qué bien, esto que aprendes, ¿no? Y justamente la propia interacción y el hecho de tener que hablar con alguien que no procede de tu propio campo o que no comparte tu perspectiva de origen o, en fin, que viene de otros lugares, es que justamente ya no puedes dar determinadas cosas por sentadas. Es decir, ya no se puede dar por sentado que compartimos determinado tipo de lenguaje, que compartimos determinado tipo de presupuestos, etc. Y ese momento es muy sorprendente, cuando entonces te ves teniendo que explicar las cosas que das por supuestas, pero de otra forma, con lo cual también te las tienes que replantear. Te obliga también a replantear tus propias posiciones, ¿no? Y luego, desde otro punto de vista, también me parece que es algo que nos ha ayudado mucho, que es una frase que nos decíamos mutuamente. Es decir, si no lo entiendes tú, ¿no? Cuando uno se lo decía al otro, si no lo entiendes tú, el público tampoco lo va a entender. El público lector, el público de los cursos, no lo va a entender tampoco. Es decir, porque si nosotros que estamos escribiéndolo, que estamos hablando de esto, la forma en que lo has dicho no se ha entendido bien, justamente esta cuestión de la confianza también, que yo creo que es muy importante. Por eso la naturalidad a la hora, por ejemplo, de discutir. Eso tiene que ver con una cuestión, para mí tiene que ver con una cuestión fundamental, tiene que ver con la cuestión de la confianza. Tiene que ver con que si tú confías en la otra persona, pues si la otra persona te está diciendo esto, no significa que no esté equivocado. Significa que no te debes enfadar porque se equivoque o porque te diga que tú te has equivocado. Bueno, no pasa absolutamente nada y sobre todo porque hay una confianza en la capacidad del otro, que yo creo que esto es una cosa muy importante también, sobre lo que también hemos hablado mucho a la hora el tono de escritura. Es decir, el tono de escritura tiene que ser un tono de escritura y el contenido
confiando en la capacidad intelectual de quien lo va a leer. O sea, este tipo, yo en eso, como decía el otro, de esa burra no me bajo. O sea, el tipo de divulgación que presupone que el público no va a entender las cosas, salvo que se las des de una forma como si fueran medio lelos, yo lo siento, discrepo mucho de eso, ¿no? Entonces, la confianza, al fin y al cabo, te estás dirigiendo, es una cuestión también de respeto a la gente. Te estás dirigiendo a la gente, los tienes que tratar como lo que son, como iguales. Y entonces, desde ese punto de vista, también es una relación con el error y con la ignorancia, que es un tema que a mí me interesa mucho, desacomplejada. Pues claro que nos equivocamos, pues claro que no sabemos cosas, pero esto es una cuestión que hay que asumir. Y que bueno, uno trata de paliar en la medida de lo posible, pero por lo tanto no se puede asustar uno ni se puede poner a la defensiva cuando el compañero, el amigo le dice no, que esto aquí patinas porque mira, hay unas evidencias que tal. Pues gracias por avisarme y ya está. En ese sentido, yo creo que para mí es clave, ¿no? en el tipo de relación desacomplejada con respecto a lo que hacemos, ¿no? Bueno, sentiros libres para levantar la mano e intervenir en cualquier momento, que yo puedo estar haciéndoles preguntas ad infinitum. Pero bueno, luego abrimos a una última pregunta y ya damos paso a las preguntas. Estaba recordando una conversación que tuvimos el otro día sobre se llama en inglés el Free Energy Principle, ¿no? Este principio de la neurociencia según el cual nuestro cerebro tiende a utilizar la menor energía posible, ¿vale? Y hoy, leyendo una entrevista que le han hecho a Javier, lo conectaba con una pregunta que le hacía la periodista sobre qué opinaba sobre el hecho que se ha divulgado mucho en los últimos años. Sabéis que hay varios estudios que argumentan que el ser humano es, no sé cómo expresarlo, menos inteligente que nunca, ¿no? Que somos la generación, en relación a la generación pasada, ¿no? Que tenemos las capacidades cognitivas más mermadas que las de nuestros progenitores, o voy a decir la generación actual, ya si no me toca. Y le preguntaba a la periodista a qué se debía, ¿no? Mi pregunta es, ¿creéis que hay una conexión entre, digamos, vosotros trabajáis en el libro sobre los automatismos, ¿no? Pero nuestra era se caracteriza por una automatización o una externalización de tareas que consideramos que pueden automatizarse, ¿no? Que puede hacer por nosotros ChatGPT o la calculadora, ¿no? Ahí tenemos cada vez más instrumentos que realizan acciones cognitivas por nosotros, ¿no? De cálculo, de obtención de información, de resumen de información, que antes teníamos que hacer el esfuerzo de realizar, ¿no? Antes éramos víctimas de nuestros automatismos, ¿no? Porque al hacer un resumen, por ejemplo, pues obviamente se cometen muchos errores, ¿no? Porque haces conexiones rápidas, ¿no? Entre elementos de la información, pero como ahora el resumen nos lo hace ChatGPT, probablemente, digamos, bueno, hay también muchos estudios que demuestran que ChatGPT reproduce los mismos sesgos que los humanos, ¿no? Pero es muy posible que la inteligencia artificial tenga menos sesgos que nosotros, cometa menos errores, ¿no? Porque no está cansada, porque no está afectada por emociones, etc. Y sin embargo, nos vuelve, por no ejercitar precisamente esos automatismos, nos vuelve más tontos de lo que éramos, ¿no? ¿En qué sentido? Eso, la externalización de nuestros automatismos nos está conduciendo a una era cognitiva distinta. Tú argumentabas, ¿no? En tu respuesta, creo recordar, lo ligabas con la división del trabajo cognitivo, ¿no? El hecho de que ahora, bueno, eso, hay una división del trabajo cognitivo, ¿no? Hay sectores especializados en pensar en muchas cosas y no necesitamos pensar en todas esas cosas a la vez, ¿no? Un solo individuo. Pero bueno, quería relacionar esas dos cuestiones, ¿no? Ese principio general que creo que es importante para entender los hábitos cognitivos, ¿no? Y cómo esa externalización de los hábitos puede contribuir a la evolución de nuestra inteligencia en un sentido no deseado. Una pregunta fácil. ¿Qué hace Laura? A ver, hay mucho palo que tocar aquí. A mí, las definiciones de inteligencia dependen mucho, es decir, esto de la inteligencia depende mucho de cómo se mida. Entonces, esto de que la inteligencia desciende y acorde a qué métricas y de qué manera, ¿no? O sea, yo siempre, cuando la gente empieza a hablar de inteligencia y de si uno es más tonto que otro, se me levantan un poquito los pelos de la nuca, porque me da cosa. Me da cosa porque
Es cierto, o sea, es decir, por ejemplo, la generación de mis padres pues aprendieron a hacer raíces cuadradas a mano cuando iban al colegio. Mi generación ya nadie sabe hacer una raíz cuadrada a mano. ¿Somos más tontos? Bueno, no sabemos hacer raíces cuadradas a mano, desde luego. Pero no sé hasta qué punto... O sea, que hay un cambio en los conocimientos, sí. Que hay un cambio en los automatismos, sí. Que hay sesgos que por el contexto están más exacerbados en las nuevas generaciones, por cómo se consume la información, por cómo se usa, etcétera, sí. Que eso sea una medida de la inteligencia no lo tengo tan claro. Bueno, en realidad no sería tan importante si eso fuera la cuestión de la inteligencia o no. El debate terminológico sobre eso, lo fundamental, y creo que eso sí que es preocupante, o al menos es relevante desde el punto de vista evolutivo, es el hecho de que determinadas capacidades intelectuales se están viendo alteradas. Entonces, por ejemplo, la capacidad de la memoria, que dice que no es una capacidad menor. Es decir, aquí todos los que estamos en la sala tenemos la experiencia de haber aprendido números de teléfono de memoria unos cuantos, y todavía somos capaces de recordar muchos números de teléfono de memoria. Bien, esto no va a ocurrir, ya no ocurre con gente que tenga menos de 25 años, por ejemplo. La capacidad de orientación, que tiene que ver con la figuración espacial también, que tiene que ver con un montón de cosas. El hecho de estar recurriendo constantemente a una extensión ya de uno mismo, que es el propio teléfono, evidentemente va atrofiando. Hay determinado tipo de capacidades, determinado tipo de facultades que por no utilizarse se están atrofiando. Y de la misma manera que hay capacidades que se entrenan, y la memoria se entrena, por ejemplo, la no utilización... Sí, pero lo que quería decir es que lo que no creo es que tenga consecuencias evolutivas. Quiero decir, a nivel individual sí, pero que esto sería lamarckiano. Esto no se transmite a la siguiente generación. Claro, el hecho de que una generación use el Google Maps y tenga un peor sentido de la orientación, lo comparto. Pero esto no se transmite a sus hijos. Si sus hijos mañana desaparecieran los teléfonos móviles, tendrían que volver a orientarse. Claro, pero esto es... Sí, la cuestión es que tendrían que desaparecer los teléfonos móviles, pero no parece que eso se vaya en esa dirección, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una transmisión genética del asunto. Claro. Entonces, pero sí que es cierto, o sea, sí parece que hay determinado tipo de capacidades, de facultades, que normalmente puntuaban o puntúan en los test de inteligencia, independientemente de que lo que nos parezcan los test de inteligencia o no, lo que nos parezca el uso de las métricas o el uso segregador de las métricas. Si todo esto, completamente de acuerdo, pero que independientemente de eso, desde el punto de vista cualitativo, hay determinado tipo de capacidades y de facultades que están viendo alterada su disponibilidad y que están siendo subrogadas a través de dispositivos, esto es incontestable. Por añadir a tu punto, me preocupa más, por ejemplo, el hecho de que mucha gente joven hoy en día evita todo lo que pueda una conversación en directo. Llamar por teléfono. Mandan un audio de WhatsApp, mandan un WhatsApp, pero se evita el... y tiene que ver también con el principio de energía. Sabemos que la interacción social en directo, el tener una conversación, es una de las cosas que más energía obliga al cerebro a gastar. Una de las cosas más costosas que hacemos. Tener una conversación con otro. Porque tienes que estar muy atento, porque tienes que estar muy pendiente, porque está sucediendo en tiempo real. Es una cosa costosa. Entonces, hoy en día, como la tecnología te lo permite, y tú y yo lo hacemos, nos mandamos audios, Javier. A veces por no llamar. Eso es. Sí, pero además del principio de energía mínima, yo creo que ahí también se relaciona con una cuestión que discutís mucho en el libro, y es la relación de nuestro cerebro con la incertidumbre. La interacción social está atravesada por incertidumbres y tienes que improvisar ante una respuesta imprevista del otro, mientras que un audio está tú puedes, si de pronto sucede algo, hay un mensaje que no esperabas o que no te apetece contestar, puedes dejar pasar todo el tiempo del mundo e inventarte que te hace cualquier cosa, ¿no? Y responder pausadamente al día siguiente.
y te permite precisamente interrumpir la incertidumbre de la interacción social. Claro, y pensarlo muy bien. Es como cuando le mando un mensaje a Javier y veo los puntitos de que está escribiendo durante 5 minutos y el mensaje es sí. No. 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 Has estado 5 minutos escribiendo. ¿Qué me querías decir? No sé. No, pero, o sea, esto es cierto y esta reducción de incertidumbre creo que es fundamental, ¿no? De incertidumbre y de la frustración muchas veces, de no ser capaces de obtener el resultado rápidamente y a la primera. Por ejemplo, esto también cualquier músico que toque un instrumento de cuerda, el afinador, ahora mismo los afinadores electrónicos, ¿no? El uso de los afinadores electrónicos ya no es el diapasón, ya no es la búsqueda de una referencia a la que tienes que ajustar tú. Entonces, todo esto, bueno, hay algunas cosas que evidentemente son mucho más cómodas y mucho más rápidas y todo lo que queramos. Pero evidentemente se pierde finura también, ¿no? en esta capacidad de ir distinguiendo pequeños matices. Pero al mismo tiempo tampoco se incurre en la frustración de decir llevo media hora tratando de afinar el violín y no hay manera, ¿no? Este tipo que hace, bueno, desgasta mucho, bueno, tiene este lado, pero resumiendo la respuesta, efectivamente yo creo que sí, creo que tiene mucho que ver la palabra que has utilizado, ¿no? La automatización.